Estimados alumnos, quiero mostrarles en esta oportunidad una propiedad que generaliza bastante varios de los teoremas previamente demostrados y algunos que todavía no he subido en video acerca de concurrencia de puntos dentro de un triángulo. La demostración va a ser puramente proyectiva y haremos uso de dos teoremas fundamentales de dicha rama de la geometría, como serán el teorema de Desargues y el teorema de Pappus. Veamos entonces la configuración. Partimos del triángulo ABC que usted está viendo ahí, que es cualquiera. Marcamos dentro de él un triángulo cheviano, A'B', C'. Recuerde usted de que cheviano se dice aquel triángulo tal que los segmentos A', B' y C' son concurrentes. Y dentro de este triángulo cheviano vamos a marcar otro triángulo que a la vez va a ser cheviano en A'B', C', es decir, el segmento A'A segunda, B'B segunda y C'C segunda también son concurrentes en otro punto, no necesariamente en el primer punto de concurrencia. Pues bien, el teorema que voy a enunciar y demostrar en esta oportunidad recibe el nombre del teorema de la red cheviana. Y la demostración que aquí presentaré es la demostración que el señor Jean-Louis Aimé presenta en su página Geometry, Geometría, la cual puede usted ver en los links de este video. Y el enunciado de este teorema es que los rayos A segunda, B segunda y C segunda, todos dirigidos hacia la derecha, son concurrentes, es decir, el triángulo cheviano de un triángulo cheviano de un triángulo original es un triángulo en perspectiva respecto del triángulo original. Y el punto de concurrencia ahí aparece sugerido gracias de nuevo a GeoGebra. Veamos entonces la demostración de este increíble y sorprendente hecho. Lo primero que hacemos es recordar que el triángulo A'B', C', por el hecho de ser un triángulo cheviano del triángulo ABC, podemos asegurar que ellos dos están en perspectiva respecto de un punto. Y por el teorema de Desargues deberían estar en perspectiva respecto de una recta. Es decir, si proyectamos y cortamos el segmento AB y el A'B' y obtenemos el punto C, si proyectamos el segmento B'C' y el segmento BC hasta que se corten y marcamos el punto A, y finalmente proyectamos el segmento AC y el segmento A'C' hasta que se corten y marcamos el punto B, deberíamos tener, gracias a dicho teorema, que el punto A minúscula, el punto B minúscula y el punto C minúscula deberían estar alineados en el eje de perspectiva de estos triángulos. Lo mismo debería pasar entre el triángulo cuyos vértices están en azul y el triángulo cuyos vértices están en rojo, ya que, nuevamente, el teorema de Desargues asegura la existencia de un eje perspector, eje que está construido ahí en la figura utilizando el mismo razonamiento anterior. Gracias a esto, entonces, hemos construido 6 nuevos puntos a partir de la figura original. Los puntos A minúscula, B minúscula, C minúscula y los puntos A minúscula prima, B minúscula prima y C minúscula prima. Ahora bien, utilizando el mismo razonamiento que nos permite utilizar el teorema de Desargues, diríamos que si queremos demostrar que el triángulo A segunda, B segunda, C segunda y el triángulo A, B, C están en perspectiva respecto de un punto, debería ser suficiente demostrar en realidad de que ellos dos están en perspectiva respecto de una recta. Es decir, si proyectamos el segmento AC y el segmento A segunda, C segunda, hasta que se corten en el punto que estoy llamando B minúscula segunda, proyectamos el segmento A segunda, B segunda, hasta que corte al segmento AB en el punto que estoy llamando C minúscula segunda, y finalmente proyectamos el segmento C segunda, B segunda, hasta que corte al segmento BC en este punto que estoy llamando A minúscula segunda, que están en verde, deberíamos pedir, gracias al teorema de Desargues, vuelvo a insistir, que esos 3 puntos estén alineados. Y bien, esto entonces es lo que haremos para demostrar este gran teorema. Partimos entonces ennegreciendo el triángulo A minúscula prima, A minúscula segunda. Y ahora ennegrecemos el triángulo B minúscula prima, B minúscula segunda. Y observamos que el segmento A minúscula prima y el segmento B minúscula segunda se cortan en el punto B'.
El segmento A minúscula segunda y el segmento B minúscula prima se cortan en el punto A'. Y finalmente, el segmento A minúscula segunda y el segmento B minúscula segunda se cortan en el punto C segunda. Y como estos tres puntos A', B', C segunda están en línea recta, podemos decir, gracias al teorema de Desargues, que estos dos triángulos, el triángulo A minúscula prima, A minúscula segunda, y el triángulo B minúscula prima, B minúscula segunda, están en perspectiva también respecto de un punto que debería pertenecer, gracias a la construcción que nos permite hacer el teorema de Desargues, al segmento A minúscula, B minúscula. Así es que si proyectamos ahora los correspondientes vértices con todo cuidado de estos dos triángulos, deberíamos obtener ese punto que estoy llamando X minúscula. E insisto, debería pertenecer al segmento A minúscula, B minúscula, como lo confirma el diagrama. Utilicemos ahora el mismo razonamiento del teorema de Desargues en los triángulos ennegrecidos A minúscula prima, A minúscula segunda, y el triángulo C minúscula prima, C minúscula segunda. Observemos que el segmento A minúscula prima y el segmento C minúscula segunda se cortan en el punto C'. El segmento A minúscula segunda y el segmento C minúscula segunda se cortan en el punto B segunda. Y finalmente los segmentos A minúscula segunda y el segmento C minúscula prima se cortan en el punto A'. Y nuevamente, estos tres puntos, A', B segunda, C', también se encuentran alineados. Así es que el teorema de Desargues nos asegura de que los dos triángulos, además de estar en perspectiva respecto de una recta, que es la recta que contiene estos tres puntos, A', B segunda, C', también deberían estar en perspectiva respecto de un punto que, nuevamente, utilizando la construcción clásica, debería pertenecer al segmento A minúscula, B minúscula. Así es que podemos producir el punto que estoy llamando ahí en la figura Y minúscula. Finalmente, utilicemos ahora los triángulos C minúscula prima, C minúscula segunda, y el triángulo B minúscula prima, B minúscula segunda. Observemos que el segmento C minúscula prima y el segmento B minúscula segunda se cortan en el punto B'. El segmento C minúscula segunda y el segmento B minúscula prima se cortan en el punto C'. Y finalmente, el segmento C minúscula segunda y el segmento B minúscula segunda se cortan en el punto A segunda. Y estos tres puntos, análogamente a lo que ha pasado hasta ahora, también se encuentran alineados. Así es que nuevamente estos dos triángulos también están en perspectiva respecto de un eje. Por tanto, por el teorema de Desargues, deben estar en perspectiva respecto de un punto. Y ese punto, una vez más, el mismo razonamiento anterior, nos permite asegurar que debe pertenecer al segmento A minúscula, B minúscula, porque en realidad, pertenece al segmento C minúscula, B minúscula. Pero estos tres puntos, A minúscula, B minúscula y C minúscula, están alineados. Así es que, en definitiva, hemos producido tres nuevos puntos en esta configuración: el punto X minúscula, el punto Y minúscula y el punto Z minúscula. Y el teorema de Desargues nos ha permitido asegurar que esos tres puntos pertenecen al mismo eje morado de la figura que yo he dibujado. Así es que ahora notemos que si simplificamos el diagrama al máximo y hacemos notar solamente los puntos que nos están interesando, que serían los tres puntos en verde, los tres puntos minúsculos en azul y los tres puntos en negro que pertenecen a la línea en morado, veremos el siguiente diagrama. Mire usted, este diagrama, para los estudiantes que ya han visto el teorema de Pappus, debería ser conocido, puesto de que, ¿qué tenemos en este diagrama? Tenemos dos líneas, la línea morada y la línea azul. Tenemos tres puntos en cada línea, el punto X, el punto Y y el punto Z en la línea morada,
el punto A', el punto B' y el punto C' en la línea azul. Hemos unido el punto C' con los puntos X e Y, que serían los dos puntos extremos del segmento en morado. Hemos unido el punto X del segmento morado con los puntos A' y B', que serían los extremos del segmento en azul. Y finalmente hemos conectado los extremos de ambos segmentos, es decir, el punto Z con el punto B' y el punto Y con el punto A'. Estas 6 líneas han dado origen a 3 puntos que son justamente los puntos que están en tela de juicio, que son los puntos en verde. El punto A minúscula segunda, el punto B minúscula segunda y el punto C minúscula segunda. Entonces ahora podemos invocar al teorema de Pappus y decir de que gracias a la colinealidad de los puntos X, Y y Z, gracias a la colinealidad de los puntos A', B' y C', y gracias a la configuración a través de la cual hemos construido el punto A minúscula segunda, B minúscula segunda y C minúscula segunda, tenemos que ellos deben estar alineados. Así es que efectivamente existe esa línea en rojo que nos confirma GeoGebra. Ahora, si volvemos con este nuevo descubrimiento al diagrama original, veremos que justamente lo que queríamos demostrar está listo, ya que gracias a la existencia de esta línea en rojo, estamos diciendo de que el triángulo ABC y el triángulo A segunda, B segunda, C segunda, con vértices en rojo, tiene un eje de perspectiva, que es el eje en rojo. Así es que, por el teorema de Desargues, al tener un eje de perspectiva, también debería tener un punto de perspectiva. Y ese punto debería construirse trazando las rectas A segunda, B segunda y C segunda. Y eso era justamente lo que queríamos demostrar. Entonces, ahí GeoGebra efectivamente nos confirma la existencia de este punto P, que será el perspector entre el triángulo original y el triángulo cheviano del triángulo cheviano de dicho triángulo original. Ha quedado entonces demostrado este teorema con un método puramente geométrico y vuelvo a insistir, este método aparece sugerido en la página Geometry, Geometría, Geometría del profesor Jean-Louis Aime. Espero haber sido lo más claro posible en la exposición de esta demostración y por supuesto, ante cualquier duda le dejo invitado para que usted haga todas las preguntas que sean pertinentes al caso.